Gabriel, si estás hablando, estás muteado. Seguís muteado, ¿eh? Ah, ok, perfecto. Gracias. Ahí está, no había escuchado el que me había dicho primero. Eh, gracias. Bueno, en la pantalla todo, ¿no? Lo que vamos a hacer, vamos a arrancar por el 233 y el ejercicio es lo siguiente. Nos da en el ítem A, por ejemplo, dos soluciones de una ecuación diferencial y lo que uno tiene que hacer es construir la ecuación. Una ecuación diferencial que tenga este estilo, el estilo este, y cuyas soluciones sean las que te da el ítem en el que estás parado, y que tenga el grado más chico posible. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos con la presentación. En el caso del ítem A, te dan estas dos soluciones. Entonces, ¿cómo hace uno para, para plantear la ecuación diferencial? Bueno, siempre la herramienta principal para atacar este ejercicio va a ser lo que dice acá, el ejercicio 27D, ¿sí? Este, ¿Por qué? Porque el ejercicio 27D te dice, si vos considerás, por ejemplo, a esta cuenta d menos dos veces la identidad, te dice quién está en el núcleo, ¿ok? Entonces, nosotros sabemos por el ejercicio 27D, si les muestro el ejercicio, acá está el ejercicio 27D, fíjense lo que dice. Te dice una base del núcleo de D, acuérdense que D es derivar, ¿sí? De D menos lambda por la identidad a la K, elevado a la K, son las funciones exponenciales con exponente lambda X y multiplicadas por X a la I, ¿no? Si K vale 1, es solamente la exponencial. Si K vale 2, entra la exponencial y la exponencial multiplicada por X. Si K vale 3, entra hasta el X cuadrado, etc. Entonces, la idea es esta. Yo sé cómo hacer que esta cosa se anule con un operador de derivadas. Sé que si yo a esto le aplico d menos dos veces la identidad, esto da cero. El 2 juega el rol de lambda. ¿Está bien? ¿Me siguen en eso? Sí, sí. Bueno, lo mismo hago acá. Al lado de la t va a haber un 1. Ese 1 toma el rol de lambda. Y yo sé que esta solución me va a dar cero si yo le aplico a la izquierda d menos la identidad, o sea, lo anulo con este operador diferencial. Entonces, eh, ¿cuál va a ser la ecuación diferencial que voy a plantear? Voy a plantear que una función y le voy a aplicar después y que me dé cero. Este y después o el orden lo intercambio, es lo mismo. Justamente lo que voy a hacer es después multiplicar este por este, o sea, hacer la distributiva y que me quede en un solo paréntesis, ¿sí? Eh, Esta es la ecuación diferencial más chica que puedo lograr que me anule esas dos soluciones. Y bueno, por último, para que quede, o sea, con la escritura usual, paso el d a derivada, ¿sí? Y se lo aplico a la función y me queda así. ¿Estamos bien? Esa es la idea principal, es usar el 27. Quiero que me digan si cerró esto, porque vamos, si bien va tocando variantes, esto es todo el ejercicio. Después voy a ir pasándolas, pero ya más rápido por ahí, los otros ítems. Entiendo que hay alguna duda de lo que dice acá. No, no, quedó clarísimo, ¿eh? Bueno, perfecto. Entonces vamos con el segundo. El segundo te dice, tenés una solución de la ecuación diferencial, que es t por e a la t. Entonces, como pueden ver acá, ya aparece algo al lado de la exponencial. Te aparece un t. Entonces, si te aparece un t, quiere decir que acá k ya no vale 1, sino que tiene que valer más que 1.
Si vos acá le pones un 5, te va a entrar hasta t a la cuarta, multiplicando a la exponencial. Pero el ejercicio, de nuevo, el ejercicio que estamos haciendo está planteado de forma que dice el menor orden posible, o sea, encontrate una ecuación diferencial con el menor orden posible. Entonces, si bien es verdad que tenemos muchos planteamientos y formas de encontrar ecuaciones diferenciales con esta solución, yo no me voy a ir a ponerle acá de exponente un 3 o un 4. Me voy a quedar con el 2, ¿sí? De grado menor posible. Y bueno, después simplemente lo que hago es esta cuentita, que sé que si la multiplico por esta solución me da 0, la desarrollo, ¿sí? Hago el cuadrado del binomio, me queda esto. Y bueno, finalmente la ecuación se la aplico ahí, y en términos de la derivada me queda así. Bueno, esa es una variante. La otra variante es el ítem C. Fíjense que en el ítem C entra un t cuadrado. Si entra un t cuadrado, yo voy a poner una potencia cúbica, ¿ok? Lambda siempre es el que acompaña a la variable en el exponente de la exponencial, valga la redundancia. Entonces, este lambda va a tomar va a venir a parar acá. O sea, esta solución la anulo con d menos 2 lambda al cubo, ¿sí? En donde lambda vale 2. Y después de nuevo esto lo multiplico y lo elevo al cubo y me queda esto, ¿sí? Una cuenta nada más. Y por último lo escribo en notación de derivada, ¿sí? Esto es una derivada tercera, esto es una derivada segunda. ¿Está bien? Esas son las dos variantes, digamos, más estándar. Bueno, vamos al D. El D ya es un poco más interesante, porque te pone una exponencial multiplicada por un 0, ¿sí? Entonces, lo primero que tenés que hacer es escribir al seno de t como una función, como una suma o resta de funciones exponenciales. Una forma rápida de hacer esto es la que les muestro. El seno de t, ¿se acuerdan la fórmula esta de Euler que está por algún lado de la guía? Que e a la it es coseno de t más i por seno de t. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. Entonces, si yo me acuerdo de esa fórmula, el seno de t, si pienso en el complejo escrito de esa forma, coseno de t más i seno de t, el seno de t es la parte imaginaria, porque es lo que está acompañando a la i. Entonces, en lugar de seno de t, pongo parte imaginaria de esta exponencial, de e a la it. Bueno, ahora cuando vos tenés un número complejo, ¿cómo sacás la parte imaginaria? ¿Qué cuenta tenés que hacer? ¿Cómo se saca la parte imaginaria de un complejo? Cuando decís sacar, ¿a qué te referís? ¿Qué cuenta tengo que hacer para conseguirla? Ah, Si yo lo quiero con una cuenta, yo sé que la parte imaginaria se ve a ojo, ¿sí? Se ve a ojo si es que está escrito el número complejo en forma binómica. Pero vos tenés tres formas de escribir un número complejo como mínimo. La binómica, la trigonométrica y la polar. Entonces, independientemente de en qué forma está escrito, ¿qué cuenta hace uno? Yo te doy un número complejo, z. ¿Qué cuenta hago con z para que me devuelva la parte imaginaria? Tenés que hacer, a ver, para que te devuelva la parte real, capaz que es más fácil. El módulo. No, nada que ver. Me estoy Nada confundiendo. nada que ver. Si yo tengo un número complejo, el módulo y la parte real no tienen nada que ver.
El módulo que puede ser 15 y la parte real puede ser 3. Piensen en el número complejo escrito en el plano complejo. ¿Qué es? Un vector, ¿no? Sí. Lo que te estoy preguntando de ese vector es cuál es la proyección en el eje X, básicamente. ¿Cómo la consigo? El coseno del ángulo, si supiera el ángulo entre ese vector y el eje X, ¿o no? Claro, si supieras el ángulo, pero si no lo sabes, solo tenés el número complejo. Bueno, tienen que hacer, para sacar la parte real, Perdón, pero si tenés un número complejo podés sacar el ángulo, ¿o no? sí, Con bien, la buena tangente. respuesta. Muy buena respuesta. Eso por un lado. Igual no lo quiero hacer así. Lo que estaba buscando que me digan es en base al conjugado. Recuerden que en los números complejos tenemos conjugado. Para la parte real sería sumarle el conjugado. Si vos le sumás el conjugado, que el conjugado está, si tu número complejo está arriba del eje X, el conjugado está abajo, cuando lo sumás, por la regla del paralelogramo, la suma te va a quedar sobre el eje X. Si vos dividís esa suma por 2, ahí tenés también la proyección al eje X de tu número complejo, o sea, la parte real. Entonces, una forma de conseguir la parte real de z es hacer z más z conjugado dividido 2. Para la parte imaginaria es similar. Tenés que hacer z menos z conjugado dividido 2i. Bueno, esa sería la fórmula, z más z conjugado dividido 2i. Entonces, vuelvo a lo que les estaba comentando, ¿no? Yo acá tengo la parte imaginaria de e a la it. Entonces lo que hice fue poner z, que es este número complejo, menos z conjugado, estoy conjugando porque puse un menos en el exponente, dividido 2. Acá me olvidé del i, tiene que decir dividido 2i, pero esa es la idea, escribir la parte imaginaria haciendo z menos z conjugado dividido 2i. Bueno, por último, después, ¿qué hago? Hice acá la distributiva, ¿no? Multipliqué la exponencial a la 4t por los dos, y en fin. Acá me quedaría un i abajo que no va a ser relevante para lo que vamos a hacer. Me va a quedar un i acá y un i acá, al lado del 2. Entonces, ¿cómo era el ejercicio? Me dan esta función y busco una ecuación diferencial para que esto sea solución de la homogénea. Entonces tengo que buscar quién anula a esta función. Escribo todo como exponenciales, y entonces ahora sí que puedo ver a ojo cómo anular a cada uno de estos sumandos, ¿ok? Acá hay una exponencial y un t al lado. Entonces una exponencial con un t al lado yo sé cómo anularla, es con el punto 227, como venimos haciendo desde antes. El 4 más i está al lado de la t, va a tomar el rol de lambda, lo pongo acá, y voy a requerir un exponente de 2, porque acá tengo una t. Y lo mismo para este lado. Este exponente, lo que está acá al lado de la t, va a tomar el rol de lambda, y le voy a poner un 2 al exponente, porque tengo una t al lado de la exponencial, una t a la 1. Bueno, finalmente, el operador que yo voy a usar para la ecuación diferencial es multiplicar estos dos, multiplicar este por este, ¿sí? Como hice siempre antes, o sea, tengo, por acá, este estaba al cuadrado, lo tengo que multiplicar, o este y este los tengo que multiplicar. Bueno, entonces conseguí estos dos, los tengo que multiplicar. Escribí para hacerlo más corto, el 4 más i, le puse z, ¿sí? Entonces, fíjense que este es z conjugado, ¿y cómo queda una multiplicación de este estilo? Bueno, saco el cuadrado afuera, multiplico adentro,
Y justamente por los motivos que les decía antes, esta suma que aparece acá de z más z conjugado es 2 veces la parte real. Esto es lo que estuvimos discutiendo recién. Mientras que este producto, z por z conjugado, les queda el módulo de z al cuadrado, ¿sí? Si revisen las cosas del CBC de números complejos, ahí van a ver que z por z conjugado es módulo de z al cuadrado. Bueno, entonces, ¿qué haces? Vas a tu número complejo, que es 4 más i, y donde dice parte real, buscas, tenés un 4 vos de parte real. Entonces, bueno, 2 por 4, 8. Y por último, calculás el módulo de z al cuadrado, ¿sí? Que será 4 al cuadrado, más 1 y raíz, bueno, y bueno, le vas al cuadrado, entonces te queda 17, y te queda el cuadrado afuera siempre, ¿sí? Porque en fin, estaba al cuadrado. Entonces queda todavía esto, elevarlo al cuadrado, lo elevas al cuadrado, te queda una ecuación, bueno, muy larga, pero que es como la que permite el enunciado, ¿sí? Y bueno, la escribís con derivadas, así como se escribe normal. Así que eso es lo que tenés que hacer si te viene una función trigonométrica. No te van a aparecer cosas raras, ¿sí? Te van a aparecer exponenciales, te van a aparecer trigonométricas multiplicadas por polinomios. Nada más. Esas son todas las variantes que te vamos a poner. Obvio que hay un montón más de funciones, pero esas son las que van a aparecer, así que, bueno. Ahora, misma idea. Nos dan 3 funciones. T, coseno de 3t, e a la menos t. Busco a ver quién las aniquila. El coseno de 3t, voy a hacer el mismo truco de recién, ¿sí? Voy a pensar el coseno de 3t como la parte real, esta vez, de e a la i 3t. ¿Sí? Si hacen eso, lo mismo que recién, se van a dar cuenta que el aniquilador son este y este, uno para cada sumando de la exponencial que te quede. E a la menos t, este menos 1 es lambda, este es el aniquilador. Y para t, cuando tenés un t es muy fácil, lo único que tenés que hacer para aniquilarlo con derivadas es derivarlo 2 veces. Si lo derivo una vez me queda 1, y si lo derivo una vez más ya me da 0. Entonces ya tengo cómo anular a cada una de las soluciones con operadores así de derivadas. Lo que tendría que hacer es multiplicar a todos para llegar a la ecuación diferencial. Entonces, bueno, nada, los mando a todos juntos y los multiplico. Acá me queda como... Gabriel, Sí, las soluciones de la del coseno te quedaron así porque la parte real sería 0, ¿no? las soluciones... No, más ahí en la solución de I2 igual coseno de 3t. Que Sí, pusiste d menos 3i, ahí la sí. parte real sería 0, ¿o no? Acá la parte real sería 0. No, en la parte real del complejo que pones en el aniquilador. Ah, esto no es un número, ¿eh? D es derivada. Sí, sí, ya sé, pero digo Ah, bien. el 3 Sí, sí. sí. Espera que se me agarró como algo en la cabeza que se me fue todo. Ah, pará, ya entiendo lo que me decís. Vos me decís, comparándolo con lo que dice arriba, Claro, que comparando con lo acá que está me arriba, quedaba 4. que te Claro, queda que 4. este 4 no Eso, está. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. esa es la pregunta. Listo, Perfecto. Sí, es gracias. exactamente eso, exactamente eso. Cuando yo escribo el coseno de 3t, no me queda nada en el exponente real, y me queda e a la i 3t. Y entonces, bueno, no tengo esa parte real, tenés razón. Bueno, eso no lo quise repetir para no hacer tan pesada la clase, pero es una repetición de la cuenta anterior, háganla. Bueno, nada, es multiplicar después todos, ¿sí? Todos estos que fuimos consiguiendo. Y bueno, nada, acá no los quiero aburrir mucho, pero nada, es hacer distributiva, o sea, esto laburás como si fueran números, ¿sí? Y te queda al final un polinomio con d, y ese polinomio significa derivadas, ¿no? Como uno sabe. Todo esto se lo tengo que aplicar a una función i, y va a resultar esa ecuación, ¿sí? Eso sería todo de este ejercicio.
Gabriel, ¿puedes subir al ítem B, que justo se me ha ido el wifi? Sí, este. Sí, Ahí está, perfecto. Gracias. bien, eh, bueno, vamos con el 234, a ver. El 234, bueno, arranca muy similar, arranca igual a las cosas que venimos haciendo, porque te dice, L de I es como la parte izquierda de una ecuación diferencial, ¿ok? Es todo esto. Y te dice, sea L el operador diferencial de orden mínimo, tal que la ecuación diferencial tiene de soluciones a estas tres soluciones. Te da tres soluciones y, bueno, lo primero que te dice es hallar la solución general de la ecuación diferencial homogénea L de I igual 0. Ah, no, no sé si empieza tan parecido a lo que hicimos. ¿Se entiende el ejercicio? ¿La consigna? Tengo que encontrar las soluciones homogéneas de una ecuación que no sé exactamente qué ecuación es, pero que tiene estas tres como soluciones. La ecuación de orden más bajo con estas tres como soluciones. Tengo que encontrar todas las soluciones homogéneas. ¿Cómo harían esto? ¿Alguna idea? Y si tiene como solución a I1, I2 y 3, cuando les aplico L, me tienen que dar 0, así que tendríamos que aniquilar a I1, I2 y 3. Y eso nos ayudaría a... ¿Para qué? Para tener alguna forma de L ya. Claro, exactamente. Con esto que vos me decís, que es lo que vengo haciendo, calcularíamos la ecuación diferencial. Sabríamos cuál es la ecuación diferencial, y si nosotros sabemos la ecuación diferencial, bueno, la podemos resolver, ya sabemos resolver. Pero la cuestión es la siguiente, uno puede resolver la ecuación diferencial, la parte homogénea, sin siquiera plantearla. ¿Y por qué es así eso? Porque una solución de una ecuación diferencial, una solución genérica, no es otra cosa que una combinación lineal de estas tres de acá. Entonces, a ver, voy a hacer la idea que me decís vos entonces. Bueno, nada, no quiero aburrirlos repitiendo todo. Sí, ya hicimos como 4 o 5 ítems del mismo estilo. Acá dice, justamente, es exactamente igual que el ítem previo, pero en lugar de tener I3, fíjense que acá I3 era E a la menos T. Bueno, lo único que te cambiaron es el E a la menos T por E a la menos 2T, pero después es todo igual. Entonces, igual que el ítem previo, te salen este aniquilador para t, este aniquilador para coseno de 3t, y este aniquilador para esta función. Entonces los multiplico todos y obtengo la forma de L. ¿Sí? Entonces ahí, como vos me decías, tengo L. Bueno, entonces agarro cada uno de esos aniquiladores que fui consiguiendo y me planteo cuáles son las soluciones. ¿Y cómo sé cuáles son las soluciones? Bueno, voy al ejercicio 27. ¿Sí? En el ejercicio 27 te dice, entonces, si miro el ejercicio 27, para d cuadrado, tengo, d cuadrado lo pueden pensar como d menos 0 por la identidad. Fíjense que si voy al 227 y pienso que lambda vale 0, ¿sí? Te queda d, solamente el d. Este término no está. Y si vengo acá y miro las soluciones, el exponente es 0, o sea que vale 1, y acá me quedan potencias de x.
la primer potencia es x a la 0, vale 1. La segunda es x a la 1, que es x. Entonces, si acá yo tengo un cuadrado, las soluciones son el 1 y el x. Entonces, para d cuadrado, las soluciones son 1 y t. Para d más 2i, la solución es e a la menos 2t. Y para este tipo, lo que tengo que hacer es escribir d más 9i como lo escribía originalmente, como separado, ¿sí? O sea, en esta forma. Así, d menos 3i por d más 3i. Si vos lo escribís así, te das cuenta que las soluciones son estas dos que les muestro acá, e a la 3i t, e a la menos 3i t. Bueno, al final la solución homogénea tiene que ser una combinación de todo esto, ¿sí? Entonces te queda así, ¿ok? Esto sería el ítem A. Bueno, el ítem B te dice hallar una solución particular de la ecuación diferencial t por e a la t. Este es un punto muy importante. Quiero que me pregunten absolutamente todo lo que no se entienda de esto, porque yo después les voy a dejar, lo voy a hacer de forma incompleta no lo voy a terminar, ustedes van a tener que terminar las cuentas. La idea de este ejercicio también un poco es esto de que se note el hecho de lo complicado que se puede volver esto si es que tu ecuación diferencial no es de grado 2, ¿sí? Nosotros en lo que es la práctica y en las evaluaciones, eso, cuando te pidamos resolver, casi seguramente, casi con certeza, va a ser una ecuación de orden 2, ¿sí? No mayor. Y si es mayor, va a ser algo que se pueda resolver en un tiempo razonable. Pero quiero que vean bien cuál es el planteamiento que se tiene que hacer y que queden en una condición en donde ustedes puedan terminarlo por ustedes mismos, así que se entienda. Aparte, después tendrían que repetir haciendo el ítem C, ¿sí? Fíjense una cosa, en el ítem B nos piden una solución particular de esta ecuación. En el D nos piden, en el B. En el C nos piden una solución particular de esta otra ecuación. Ahora, esta ecuación es una ecuación diferencial lineal, ¿sí? Una ecuación diferencial lineal es una ecuación en donde la función puede aparecer derivadas. O sea, el formato este del operador diferencial son combinaciones lineales de derivadas de la función. ¿Qué es una función, una ecuación diferencial que no es lineal? Bueno, tiene que aparecerte, por ejemplo, la función elevada al cuadrado. O yo qué sé, coseno de la derivada de la función. Algo que no sea lineal. Por ejemplo, no sé si cursaron análisis ya, por ahí vieron la ecuación diferencial de Bernoulli. ¿Sí? Esa ecuación tiene una i elevada a una potencia, es una ecuación diferencial, pero la letra i, la función, está elevada al cubo capaz. Bueno, eso no es una ecuación diferencial lineal, porque está elevada al cubo. Bueno, en fin, las que son lineales tienen la propiedad de que si vos tenés dos soluciones, la suma es solución, ¿sí? O si vos tenés una solución, cuando la multiplicás por 5 es solución. Por lo menos eso es lo que sucede con las soluciones homogéneas. Lo que sucede con las soluciones particulares es esto. Si yo tengo una solución que me resuelve esta ecuación, la del ítem C, una i, que cuando me empiezo a derivar y todo me da t al final, lo que va a pasar es que si a esta i yo la multiplico por 5, me va a resolver la misma ecuación, pero con 5t. Y lo mismo para este de arriba. Si yo a esta i la multiplico por 8, me va a resolver la misma ecuación, pero acá con un 8t por e a la t. Eso pasa con las ecuaciones lineales. Entonces, una vez que nosotros resolvamos el ítem B y el ítem C, el ítem D no requiere ninguna cuenta, ¿sí? Lo único que tenés que hacer es tomar. Fíjense qué pasa acá si hago distributiva con el t. Me queda 5t más 8, t por e a la t. Entonces te queda el t que está a la derecha de esta ecuación, acá, 5t. Y t por e a la t
que está a la derecha de esta ecuación. Entonces lo que tenés que hacer es tomar esta solución del ítem C, multiplicarla por 5, y tomar la del ítem B y multiplicarla por 8 y sumarlas. ¿Se entiende la idea? Yo ahora voy a hacer el B, pero quiero que se entienda la idea de cómo, a partir del B y del C, conseguís la del D. ¿Queda claro ese punto? Sí, sí, queda claro. Bueno, sigamos entonces con el ítem B. Hallar una solución particular cuando te ponen algo a la derecha de la ecuación diferencial, o sea, ya deja de ser homogéneo. Bueno, si deja de ser homogénea la ecuación diferencial, tenés que hacer lo siguiente. Tomo aquello que me ponen a la derecha de la ecuación diferencial y busco un aniquilador. Un aniquilador de eso, un operador diferencial que aplicado a esa función me dé 0. Bueno, ¿qué operador va a anular esto? El más chico posible. Lo mismo de siempre, ¿no? Tengo una t multiplicando al lado, así que tiene que ser d menos la identidad, pero al cuadrado, porque aparece un t a la 1. Eso ya está claro, lo hicimos, es lo que venimos haciendo. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? Te conseguís este aniquilador que le vamos a poner A de nombre. Busco las soluciones de A por L, es decir, miro toda esta composición. Esto es A por L, este L es el operador propio de la ecuación diferencial que conseguimos en el ítem previo, ¿sí? Este que está acá. Entonces miro las soluciones de todo este operador todos juntos. ¿Cómo son las soluciones? ¿Qué forma tienen? Bueno, la parte nueva me aporta unas soluciones así. Una combinación así, el E a la T y el T por E a la T. Eso es lo que me aporta la parte nueva. Y la parte vieja, a partir de acá, todo lo que ya veníamos hablando, ¿sí? La solución homogénea, todo esto. Pero tengo que sumar todo acá. Entonces, yo tengo que pensar cuáles de estas soluciones no están en el núcleo de L, o sea, no son las que yo ya tenía, ¿ok? De comillas. Entonces, bueno, la parte nueva es la parte que está en naranja. Entonces, hay un teorema que habrán visto con Sebastián que te asegura que entre estas nuevas soluciones que vos agregaste, que son así, seguro, sí o sí, hay una solución a esta ecuación. ¿Sí? ¿Vieron algo de eso en la teórica? Sí, sí, lo vimos. Bien. Entonces, resuelvo el homogéneo, encuentro el aniquilador de la parte derecha de la igualdad, considero las soluciones de homogéneas de A por L, todas, y le quito las que ya tenía. En el resto tengo un formato de solución en el que seguro voy a encontrar una solución a esta ecuación que es la que me plantea el ejercicio. O sea, voy a encontrar una solución particular. ¿Cómo hago para encontrarla? Bueno, simplemente acá donde dice I, pongo esto, con las letras, con el A y con el B. ¿Sí? Entonces escribo el L, escribo mi I con las dos letras, y acá pongo lo que tengo a la derecha de la igualdad. Y entonces acá viene el trabajo horrible, que es el siguiente, es agarrar y hacer todas las derivadas, ¿sí? Entonces, bueno, empiezo con el primer sumando. Derivada quinta de A por E a la T. Bueno, A por E a la T. La exponencial, por más que la derive 20 veces, queda igual. 2 veces la derivada cuarta de A por E a la T. 2 veces A por E a la T, sí, de nuevo lo mismo. Bueno, el primer sumando es fácil, me devuelve esto. El tema es el segundo sumando. Este segundo sumando tiene un producto. T por E a la T. Entonces, cuando yo voy a derivar, por ejemplo, lo agarro con la derivada quinta, la letra B sale afuera de la derivada, pero después tengo que hacer la derivada quinta de un producto. Entonces no es simplemente T por E a la T. Tengo que hacer la regla de derivación.
Bueno, así tengo que hacer todas las derivadas, ¿no? 2 veces la derivada cuarta. Estos paréntesis en el exponente son derivadas, no son potencias, digamos, exponentes. Entonces, bueno, voy a tomar un segundo agua y les cuento cómo hacemos estas derivadas grandes, digamos. Ahí está, disculpen. Bueno, entonces como ejemplo de cómo hacer esto, les voy a hacer la derivada esta, ¿sí? La del 4, derivada cuarta. Entonces hago t por e a la t, derivada cuarta. Podemos usar esta fórmula para la derivada, ¿sí? Fíjense bien la fórmula, cómo está constituida. Acá puede haber una f en lugar del t, y puede haber una g en lugar de la exponencial. Va a quedar acá la f, y va a quedar acá la g. Esta se llama, no sé, la fórmula de Leibniz para... ¿Vieron la fórmula de Leibniz para derivar un producto? Es lo que sucede si vos la aplicás muchas veces, te queda esta fórmula, ¿sí? ¿Cómo se aplica esta fórmula? Bueno, de nuevo, los exponentes son derivadas, estos son números combinatorios, y bueno, y hay una suma, como una suma de muchas derivadas, ¿sí? Entonces lo primero que tenés que tener en mente es de dónde sacás los números combinatorios, ¿sí? Y bueno, hay un montón de formas de conseguir los números combinatorios, capaz que los tenés en la calculadora, capaz que te lo sabés, capaz que hiciste estadística o probabilidad y sabés cuánto dan porque contás combinaciones, en fin. Una forma de conseguirlos es la siguiente, esta cosa que está acá dibujada, se llama el triángulo de Tartaglia o de Laplace o de Pascal, no me acuerdo. De Tartaglia seguro, y de alguno más también le pusieron el nombre. La idea es esta, tirás así 2 líneas todo con unos, y vas sumando, ¿sí? Por ejemplo, este 2 ¿de dónde sale? Es la suma de los 2 números que hay arriba. Este 3 ¿de dónde sale? Es la suma de los 2 números que tiene arriba. Este 6 es la suma de los 2 que tiene arriba. Este 10 es la suma de los 2 que tiene arriba. Este 5 también. Todos así. ¿Está bien? Así puedo seguir hasta el escalón que quiera, ¿sí? Yo lo hice hasta acá nomás. Bueno, cada escalón de este triángulo son números combinatorios, ¿sí? Si yo me paro, el primer cosito te lo podés olvidar, ¿sí? El primer 1. Entonces esto sería el primer renglón, segundo renglón, tercer renglón, cuarto renglón. En el cuarto renglón están estos números combinatorios. Cuando caes 0, te da el primer número combinatorio, cuando caes 1, te da el 4-1, cuando caes 3, te da el 4-3, ¿sí? Acá está el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Están todos. Entonces yo lo que hago es, ahora que sé cuáles son estos números combinatorios, hacer la suma, ¿sí? Es una suma con 5 sumandos. Pongo los numeritos, ahí, ¿ven? 1, 4, 6, 4, 1, 4, 6, 4 y 1. Y bueno, los números vienen acompañados de derivadas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando k vale 1? Cuando k vale 1, acá me va a quedar derivada primera, y acá derivada tercera, ¿sí? Cuando k vale 1, el número combinatorio vale 4. Entonces, es este sumando. Número combinatorio vale 4, derivada primera de t, derivada tercera de e a la t. Así me formo los 5 sumandos, muchos de los cuales dan 0. Casi todos dan 0, porque la derivada segunda de t me da 0, la derivada tercera y cuarta también. Entonces solo quedan los 2 primeros sumandos, ¿sí? T a la 0, t sin derivar, derivada 0 es sin derivar, me queda t. A ver, acá cometí un error. Miren, voy a ver.
Sí, cometí un error. Acá donde dice t sin derivar, lógicamente me va a quedar t, ¿sí? Porque no lo estoy derivando. Y e a la t derivada 4 veces, me va a quedar e a la t, no importa cuántas veces la derive, queda e a la t. Entonces, ese t sin derivar me tiene que quedar simplemente un t, y eso es en lo que me equivoqué acá abajo. Voy a arreglar el mazo. Acá yo, cuando puse igual, puse e a la t, como que viene de e acá. Pero en realidad tiene que tener acá al lado una letra t más. ¿Me ubican en el error? Y después hay otro error. Perdón, ¿lo podés repetir? El error Sí. ese que dijiste recién. Sí, lo que digo es que acá, cuando dice un 0 arriba, quiere decir que no tenés que derivar. Si hay un 3, tenés que derivar 3 veces. El 0 no hay que derivar, entonces t sin derivar es la función t. Entonces, e a la t derivado 4 veces es e a la t. Entonces, el primer sumando, tendría que ser t por e a la t. Y yo solamente puse e a la t. Me falta acá un t, ¿sí? Yo después, cuando suba el PDF de la clase al campus, lo voy a subir sin los errores, ¿sí? Yo ya lo estoy corrigiendo acá. Me falta un t ahí, y hay otro error que ya se los digo. Que es, en este segundo sumando que hay acá, tengo t con un 1 arriba. Con un 1 arriba significa derivada primera, derivada una vez. Si yo derivo una vez al t, me queda 1. La derivada de t es 1. Entonces acá no debería estar el t, sino solamente el 4. 4 por 1. Bueno, en fin. Ese sería el error. Sigamos adelante. Bueno, a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Si vos haces estas derivadas, vas a llegar acá a funciones, muchas funciones que son sumas de dos funciones básicamente, de la función e a la t y de la función t por e a la t. Todas las derivadas estas son e a la t o t por e a la t, todas, ¿sí? Fíjate que yo hice la derivada cuarta y me quedó, bueno, la escribí mal, pero me quedaba t por e a la t más 4 e a la t. O sea, combinación de e a la t con t por e a la t. Entonces, si vos haces todas, te va a aparecer, fíjate que al lado tenés la letra B, ¿no? Entonces te va a aparecer la letra B tanto con e a la t como con aquellos otros sumandos que tengan t por e a la t. Y después acá tenés los otros sumandos que tienen letra A. Pero fíjate que los sumandos que tienen letra A, todos vienen con la e a la t. No hay sumandos que tengan letra A con un t por e a la t. Bueno, lo que yo digo es que si vos haces toda esta cuenta de las derivadas, como hicimos esa recién, si haces toda esta cuenta de las derivadas y sumás con estos otros sumandos que tenés acá, te van a quedar básicamente dos sumandos. Esa es mi afirmación. Un sumando vas a poder sacar de factor común e a la t. Y de otro sumando vas a poder sacar de factor común, ¿qué cosa? Díganme T por ustedes. ¿no? Exactamente, t por e a la t, ¿sí? Entonces, te va a quedar una ecuación así. Te va a quedar una ecuación así, ¿sí? Después de que hagas toda la suma. Sacás de factor común e a la t y sacás de factor común t por e a la t. Y del lado derecho te va a quedar lo que tenía el lado derecho de tu ecuación diferencial. ¿Estamos hasta acá? F y G son funciones, ¿sí? Cuentas en las que intervienen A y B. Está bien, sí, sí. Fíjense los que les decía hace un momento. El sumando del que vos sacás e a la t del factor común, en el paréntesis que te quede, te va a quedar una cuenta
que va a tener las dos letras, la letra A y la letra B. Pero en el otro sumando no hay letra A, porque la letra A nunca se mezcla con estos términos de T, E a la T. Si vos vas a la cuenta original y mirás la letra A está pegada a E a la T y nunca se termina mezclando con términos como T por E a la T. En ningún momento. Entonces, cuando vos hagas toda la suma, en lo que es T por E a la T solamente va a estar la letra B. Conclusión de todo esto, este es el paso importante, que es, vos llegás a esta igualdad, ¿sí? ¿Cómo haces para obtener finalmente el A y el B? Fíjate lo que es la igualdad esta. Tenés un E a la T, del lado derecho no tenés un E a la T, y tenés el T por E a la T, y del lado derecho tenés un T por E a la T. Entonces la igualdad, y de dónde vas a sacar las letras A y B, los parámetros, proviene de este sistema de ecuaciones que es el que tenés que plantear. Que esto valga 0 y que G de B valga 1 para que la igualdad tenga sentido. ¿Sí? Planteás ese sistema y bueno, de ahí va a salir los valores de A y B. Con esos valores de A y B, que te van a dar, no sé, 15 y 16, tenés tu solución particular. Volvés acá, ¿sí? Esta es la solución particular, le pones el 15 acá, el 16 acá, y ahí tenés la solución particular. ¿Se entiende la idea? Obviamente que faltan cuentas y que no lo terminé, pero ¿se entiende la idea? Sí, sí, se entiende, Gabriel. Bueno, la misma idea tienen que aplicar ustedes para resolver ¿sí? Para resolver el DT. Tienen que buscar el aniquilador, tienen que estudiar A por L, sacar las soluciones que ya saben que eran de el homogéneo y quedarse con las nuevas, y entre esas nuevas van a encontrar una solución particular. Le van a poner letras y van a despejar esas letras reemplazando en la ecuación. ¿Sí? Tienen que copiarse de lo que acabo de hacer. Bueno, ahora vamos a hacer algo como el último ejercicio, ¿sí? Con respecto a las condiciones iniciales. Vamos a hacer este ejercicio. Acá. Ponele que yo te doy una ecuación diferencial, ¿no? Como esta. Y te digo, resolvela y hallá las condiciones iniciales para que la solución tienda a 0, cuando t tiende a infinito. Bueno, ahí infinito es más infinito, ¿sí? Entonces, bueno, lo primero que hago es resolverla, ¿sí? Y bueno, para eso busco, esto lo transformo en una ecuación cuadrática y le encuentro las raíces, ¿sí? Entonces me quedan esas dos raíces, el 1 y el menos 3. Entonces las soluciones son estas. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, si vos querés que tu solución tenga un comportamiento de este estilo, o sea, querés que cuando t tiende a infinito, la ecuación te dé 0, la solución te dé 0, tienda a 0, acá tenemos dos sumandos, ¿sí? El primer sumando cumple con esta condición de que cuando t tiende a infinito tiende a 0. E a la t, la función e a la t, ¿cuál es el límite cuando t tiende a infinito? Y tiende a infinito. Tiende a infinito, o sea que no me está cumpliendo con que tiende a 0. Entonces eso me va a generar un problema, ¿sí? ¿Y qué pasa con el segundo sumando? ¿Cumple que cuando t tiende a infinito me da 0? ¿A dónde tiende e a la menos 3t? A 0. A 0. Entonces, con ese sumando está todo bien, ¿sí? Entonces lo que yo tengo que lograr es, de estas soluciones, que son las soluciones del homogéneo, quedarme solo con aquellas en donde el primer sumando no aparezca. ¿Y qué quiere decir que el primer sumando no aparezca? Bueno, que la letra A vale 0, ¿sí? Bueno, entonces, la pregunta es,
¿Cómo es esto en función de la posición y la velocidad inicial? ¿Sí? Es decir, ¿qué relación tiene que haber entre la posición y la velocidad inicial para que el primer sumando te dé 0? Para que el coeficiente A te dé 0. Bueno, lo que vas a hacer para descubrir qué relación entre posición y velocidad hace que se anule el primer sumando es lo siguiente. Primero evaluamos en 0, ¿sí? Inicial quiere decir a tiempo 0. Entonces evalúo en 0 y me queda A más B, ¿sí? Las dos exponenciales cuando las evalúo en 0 me dan 1, y acá me queda I evaluada en 0. Y después evalúo la derivada en el 0, ¿sí? La derivada, fíjense que acá arriba está escrita la derivada, entonces la evalúo en 0. Entonces acá me queda la derivada en 0 es igual a A por menos 3B, ¿sí? Te queda el menos 3 que baja el exponente. Entonces, ¿qué hice? Multipliqué la de arriba por 3, me quedó esto, y le resto la ecuación de abajo. Entonces me queda esta ecuación de acá. Estoy intentando, lo que yo quiero hacer es despejar la A en términos de las condiciones iniciales. Quiero saber qué relación hay entre la A y las condiciones iniciales. Y esta es la Perdón, relación. una pregunta. Sí. Si lo restas, no sé si lo estoy pensando mal, ¿no te quedaría más 6B? Tenés razón. Sí, sí, sí. Yo lo escribí mal. Tengo que sumar. Tenés razón. Tengo que sumar. Está bien. Gracias. Gracias, Abril. Entonces, tengo que sumar. ¿Y qué va a pasar si sumo? Me va a quedar 3 y 0. Acá me va a quedar más. Y se me van a ir las B, se me van a ir y me va a quedar 4A. Bueno, hay dos errores. Entonces, acá un más y acá un 4. ¿Sí? Perdón, esto de nuevo. Cuando deje esto en el campus, de nuevo, no van a estar los errores. ¿Sí? Va a ir un más acá y un 4 acá. Entonces, esa es la relación que hay entre la letra A y las condiciones iniciales, posición y velocidad inicial. Entonces, si yo quiero que la letra A se anule para que no surja esta parte de la solución, lo que tiene que pasar es que A valga 0. Entonces pongo un 0 acá y me va a quedar que esta resta, que en realidad es una suma, que esa suma me dé 0. ¿Está bien? Entonces, ante la pregunta del enunciado, que es hallar las condiciones iniciales para que suceda esto, la respuesta es el vector posición y velocidad inicial pertenecen al generado por 1,3. Acá tendría que ser menos 3. Fíjense que de acá nada, despejo la derivada y me doy cuenta cuál es el generador del vector posición y velocidad inicial. ¿Se dan cuenta cómo hice esto, no? Despejo la derivada y le asigno al I0, por ejemplo, el valor 1. ¿Sí? Este último paso, ¿se entiende cómo lo hice? No, Gabriel, perdón, yo no entiendo. Estábamos buscando cómo tenía que ser A, o sea, queríamos que A sea 0, pero ¿por qué damos un generado? No entendí eso. Bien. Porque a lo que nosotros llegamos es que hay como un vínculo entre la posición y la velocidad inicial. Pero yo no... A ver, la posición y la velocidad inicial no solamente determinan el valor de A, sino que también determinan el valor de B. Fíjate que acá, si yo quiero despejo B en función de la posición y la velocidad inicial, no lo hice porque no viene al caso, pero podría haberlo hecho. Entonces, si yo elijo una posición y una velocidad inicial, me van a determinar el valor de A y me van a determinar el valor de B. Si yo quiero que A valga 0, hay muchas formas de hacer que A valga 0, con muchas posiciones y velocidades iniciales distintas. ¿Sí? Y la relación, lo que sí tiene que haber es una relación entre la posición y la velocidad. ¿Qué relación se tiene que cumplir? Esta. Entonces yo quiero expresar mi respuesta como un vector.
te quiero dar todas las posibles posiciones y velocidades iniciales que provocan que A valga 0. Entonces te doy todas las posibles. ¿Cómo hago? De acá despejo la derivada. Hasta esta anteúltima ecuación llegás, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces de acá despejo la derivada, paso sumando, ¿ok? Entonces, olvídate del generado, olvídate totalmente del generado. Este vector I0, I0 derivada, lo puedo escribir como que es igual a I0, y en donde dice I0 derivada pongo 3I0, que viene del despeje de la derivada, 3I0, ¿está bien? Y después saco el I0 de factor común del vector, y me queda I0 por el 1, 3. Entonces, la idea es la siguiente, no importa qué posición inicial tomes, qué I0 tomes, siempre y cuando tu velocidad inicial sea el triple de la posición inicial. Vas a anular el término A. ¿Se entiende un poco más? Sí, 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 ahí entiendo. Querías dar todas las formas, está bien, sí. Claro, igual insisto con que está el error este que me dijo Abril, después lo arreglo cuando lo subo. Bueno, eso es medio parecido ahí a lo del final. Vamos al 32. No es el 32, el 32 háganlo ustedes, va a ser uno parecido. Bueno, es un péndulo, ¿sí? Nada, tenemos, lo que hice es el diagrama de cuerpo libre, todos, bueno, sí, diagrama de cuerpo libre tienen que saber porque hicieron física en CDC. Y bueno, lo que escribí acá entonces es un péndulo que se está moviendo en una situación realista. Realista quiero decir que hay aire, digamos, en la habitación, ¿sí? En la que se mueve el péndulo. Hay aire o se está moviendo el péndulo en algún fluido. Por el momento pensemos que es un péndulo que tenés colgado en el techo de tu casa y se mueve. Entonces, aparecen varias fuerzas ahí, ¿no? Que intervienen. La tensión, que va por la soga que cuelga el techo, que compensa un poco compensa a lo que es el peso del péndulo, ¿no? Por eso no se cae, por la tensión. Entonces tenés el peso que va vertical, y en principio eso sería todo, pero lo que sucede acá es que yo puse el ejercicio de forma que pensando que hay aire, ¿no? O algún fluido en el que se está moviendo este péndulo. Entonces va a aparecer una fuerza más, que es la fuerza que aparece cuando vos te movés en un fluido, que es una fuerza que se opone a tu velocidad, ¿sí? Si vos te movés en un fluido, siempre hay una fuerza que se opone a la velocidad, ¿sí? Que sería como una fuerza de rozamiento debido a que vos te estás moviendo entre un montón de moléculas, ¿sí? Entonces chocas contra ellas y vas sintiendo la fuerza. Bueno, acá yo dibujé el vector velocidad, ¿sí? Y eso fue necesario porque si yo te dibujo una foto del péndulo, digamos, te dibujo sin el vector velocidad, vos no sabés si acá el péndulo está en ascenso o en descenso, ¿ok? Y si no sabés si está en ascenso o en descenso, no sabés para dónde va a ir esta fuerza de rozamiento con el aire. Bueno, esta fuerza de rozamiento con el aire se opone siempre a la velocidad. Entonces, si vos te estás moviendo para arriba, la fuerza va a ser en contra, y si te mueves para abajo, la fuerza es para arriba. Es el viento en contra, ¿sí? Bueno, entonces voy a plantear las ecuaciones de Newton, la ecuación de Newton, en el plano, en la recta tangente, ¿sí? Fíjense que acá tenemos la componente radial de todas las fuerzas y la componente tangente. Entonces voy a plantear que la suma de fuerzas tangentes es masa por aceleración. Bueno,
¿Qué fuerzas hay tangentes? Bueno, tenemos esta fuerza de rozamiento, le puse menos fuerza de rozamiento. Tenemos el peso lo puedo proyectar acá al eje tangencial, ¿no? Con el seno de tita. Entonces tengo P por seno de tita. Restando, ¿no? Porque me queda tirando para atrás. Y nada más. Nada más porque la tensión es puramente radial, no tiene componente tangencial la tensión. Y entonces me queda, bueno, esta es la suma de las fuerzas, es igual a masa por aceleración. Bueno, entonces lo que voy a hacer es traducir esto a la coordenada, digamos, voy a medir las posiciones a partir del eje punteado este vertical, voy a medir la distancia por la línea naranja, ¿sí? ¿Cómo mido esto? ¿Cuánto mide la línea naranja? Mide lo que mide el péndulo, R, el radio del círculo, por el ángulo, ¿sí? El radio por el ángulo te da este recorrido en naranja, ¿está bien? Entonces, mi coordenada con la que yo voy a jugar es R por el ángulo, ¿sí? R por el ángulo es el recorrido del péndulo. Entonces la velocidad y la aceleración tangenciales van a ser la derivada de esta cosa, de R por el ángulo. El radio es constante. Entonces cuando yo hable de la velocidad tangencial o de la aceleración tangencial, simplemente la derivada va a ser derivar el ángulo, ¿sí? Acá levanté un puntito, ¿sí? Cuando es una derivada con respecto al tiempo en física, ustedes, no sé si vieron, a veces se nota con un punto en lugar de con derivada, si es derivada con respecto al tiempo. Bueno, y la aceleración es derivada segunda, así que voy a derivar el ángulo 2 veces. Bueno, si reemplazo eso en la ecuación que tenía antes, en donde tenía masa por aceleración, el término de masa por aceleración, me queda esta derivada segunda, justamente R por 2 puntos. Después donde decía P puse M por G, la masa por la gravedad, y el seno del ángulo. A tita le puse tita de T, esa va a ser nuestra incógnita, justamente, la función. Esto al fin y al cabo es una ecuación diferencial, hay derivadas, está la función tita. Pero ¿qué pasa? Esta ecuación, así como está, no es una ecuación diferencial lineal, que son el tipo de ecuaciones que les describí hace un rato, porque está el seno de tita. No es que el tita está multiplicado por un coeficiente, está el seno de tita. Entonces no es una ecuación diferencial lineal. Entonces lo que se hace es hacer un estudio para como dice acá, ángulos chicos, ¿sí? Entonces, si el ángulo es chico, lo que vamos a hacer ahora dentro de un rato es, en lugar de seno de tita, hacer un desarrollo de Taylor de la función seno de tita, y eso va a hacer que la ecuación nos quede lineal. Eso lo hacemos en un momento. Bueno, por último, la fuerza de rozamiento, o de amortiguamiento, que también se llama a veces, depende de la velocidad, ¿sí? Como les decía, se opone a la velocidad, por eso le puse un signo menos acá. Y cuanto más rápido te moves, más la sentís esa fuerza. Entonces esa fuerza, las fórmulas que tiene, es una constante positiva por la rapidez con la que vos te moves. Y esa constante positiva va a depender, ¿sí?, de si vos te estás moviendo en aire, en agua, en aceite o en aceite de avión. No es lo mismo, ¿sí? O estás en dulce de leche. Si estás en dulce de leche, esta constante positiva va a ser enorme. Si estás en aire, va a ser prácticamente cero. Bueno, es una fuerza entonces de esa naturaleza. Entonces la velocidad la voy a escribir, como la escribí acá arriba, el radio por la derivada del ángulo. Bueno, con todas estas observaciones, y con una última, de que esta constante positiva se suele escribir como 2 gamma por la masa, donde gamma es otra constante cualquiera. ¿Para qué se hace esto? Para cancelar la masa, ¿sí? Te va a quedar una masa en todos lados y bueno, la cancelás, ¿sí? Es un truco que no tiene ningún contenido físico.
Bueno, entonces, replanteando todo esto en la ecuación original y teniendo en cuenta de nuevo para ángulos chicos, acá donde dice seno de tita, si el ángulo tita es chico, el seno del ángulo se parece al ángulo. Si vos haces un desarrollo de Taylor del seno de tita o del seno de x, ese desarrollo de Taylor arranca x más y sigue. Eso quiere decir que para ángulos chicos, la recta tangente a seno de x, cuando x es cercano al 0, es x. Entonces directamente, en lugar de poner seno de tita, pongo tita. Y después hago todos los reemplazos de los que les estuve hablando. ¿Sí? Bueno, se cancelan las masas, ¿sí? Todas las masas. Y podemos ordenar la ecuación toda de un lado, ¿no? Tiro todo para la derecha y me queda esta ecuación. Paso el R dividiendo, se cancela acá el R, acá me queda abajo. Bueno, me queda esta ecuación. Ahora, fíjense que toda esta ecuación viene de la ecuación de Newton, que es fuerza igual a masa por aceleración. Y las fuerzas eran las fuerzas que yo les dije al principio, ¿sí? Que eran estas que están en el diagrama. A estas fuerzas, tranquilamente, yo le puedo agregar una fuerza externa. Fíjense que esto es como una hamaca, ¿sí? Entonces yo tranquilamente me puedo parar acá y empujar esto. Empujarlo, cuando vuelve a empujarlo de nuevo, cuando vuelve a empujarlo de nuevo. Entonces le puedo agregar una fuerza externa que dependa del tiempo, ¿sí? Entonces si yo hago eso, acá, del lado izquierdo, va a haber otra fuerza más, que es una fuerza externa. Y cuando yo pase, fíjense que acá pasé todo para la derecha. Cuando yo pase todo para la derecha, acá en la izquierda me va a quedar la fuerza externa, ¿sí? Y bueno, del lado de masa por aceleración puedo pasar la m dividiendo, que fue lo que hice cuando taché. En fin, al fin y al cabo, lo que les quiero decir es que si yo hubiese puesto desde el principio esa fuerza externa, acá me hubiese quedado esa fuerza dividido la masa, ¿sí? Entonces, esta es la ecuación que vamos a estudiar, y es la ecuación del oscilador armónico amortiguado y forzado en el caso de que acá tenga F sobre M. Si no, es simplemente oscilador armónico amortiguado. Si gamma vale 0, quiere decir que no hay ningún medio material y que el péndulo se está moviendo en el vacío, ¿sí? Y en ese caso es la ecuación del oscilador armónico simple, ¿sí? Si miramos el ejercicio 232, nos dan esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación viene de la ley de Hooke, de un resorte, pero es la misma, es el mismo estilo. Fíjate que yo puedo dividir todo por m y me queda la derivada segunda, b sobre m y k sobre m. Prácticamente lo mismo que acá. Me queda la derivada segunda, constante, constante, y la derivada y la función sin derivar, ¿sí? Entonces, todo este análisis que yo haga para esta ecuación, ustedes van a tener que poder extrapolarlo a la otra ecuación, ¿sí? Extrapolarlo no pues exactamente igual, o sea, copiarlo, ¿sí? Así que bueno, arranquemos. Busco las raíces, pienso esto como una función cuadrática, busco las raíces, ¿sí? Las raíces son estas, hago la fórmula de b cuadrado, la clásica, y me queda esto, ¿sí? Me quedan estas dos raíces. Hasta acá estamos, ¿me siguen? ¿Quieren preguntar algo? No sé. Se entiende, Gabriel, se entiende. Bueno, entonces te quedan las dos raíces, y entonces vamos a analizar como un par de casos así por separado. Primero, cuando gamma vale 0, que como les decía antes, como que no tenés un fluido. Si gamma vale 0, tenés acá un 0, y te queda más o menos raíz de menos g sobre r. Entonces, si vos te pones, o sea, en realidad, cuando vos analizás esto desde el punto de vista de números reales, te queda un número negativo dentro de la raíz, chau, no tenés raíces, ¿sí?
sea, si vos haces el gráfico de esa función cuadrática, directamente no toca el eje horizontal, no lo toca. Pero vos sabés que podés encontrar raíces imaginarias, siempre, ¿sí? Entonces las raíces imaginarias son estas. Le cambiás el signo y le pones una i, ¿sí? Bueno, y del ejercicio 227, de lo que venimos haciendo durante toda la semana, ya aprendimos que las soluciones de esto son así, ¿sí? ¿Está bien? Las exponenciales. Ahora, ¿se acuerdan que, como les decíamos, la clase del lunes, la vez pasada, había un ejercicio muy al principio de la guía en el que te decían que el espacio generado por ciertas funciones exponenciales era igual que el espacio generado por una función seno y una función coseno, ¿ok? Entonces, en realidad, cuando te quedan exponenciales con el exponente imaginario puro, al final lo podés escribir así, ¿sí? Y al final, laburando mucho con los coeficientes, podés llegar a... Yo acá lo hice, podés llegar a que la solución al final vos siempre, si el problema es una ecuación diferencial con coeficientes reales, tu solución tiene que ser una solución real, como les decía Gonzalo el otro día. Creo que él, claro, él había hecho uno en donde le quedaron exponenciales, combinaciones exponenciales, y al final dijo que la suma o la resta de esas soluciones les quedaba un coseno de omega t. Al final tiene que ser algo real, ¿sí? Entonces, si a vos te queda esto, está bien que son exponenciales, pero en realidad lo podés plantear como directamente ya, si son imaginarias puras las raíces, lo podés plantear así de una como coseno de raíz de g por t y seno de raíz de g por t. G sobre r, perdón. Entonces, bueno, ahí más o menos explico por qué, pero no me quiero detener en eso. Al final la solución te va a quedar de esta forma, ¿sí? Pero bueno, tomo la parte real y me va a quedar así, ¿sí? Hay dos coeficientes indeterminados, un ángulo y un A. Esta A es la amplitud de la oscilación del péndulo y este ángulo es el ángulo que tiene el péndulo a tiempo cero. Fíjate que si a t le pongo un 0, acá me queda coseno de phi. Este phi es el ángulo al momento 0. Bueno. A ver. Esta frecuencia que hay acá es este número, ¿sí? Es raíz de g sobre r, que es lo que vengo arrastrando de arriba. Entonces, mi recomendación es la siguiente, para que no se pierda en este mar de cuentas que hay por acá. Si tenés raíces imaginarias puras, tu solución la vas a plantear como a coseno de lambda por t más b por seno de lambda por t. ¿Ok? Quédense con esa conclusión. Bueno, ¿por qué acá no aparece el seno? Porque cuando vos tenés una solución, una combinación de seno y de coseno, es lo mismo que tener solamente un coseno o solamente un seno, pero con esto, con una fase agregada, ¿sí? Eso es lo mismo. Por eso yo no puse el seno. Estoy reemplazando el seno con esta fase. Bueno, entonces, esta es la frecuencia propia y es la frecuencia que tiene el péndulo cuando no hay aire, ¿sí? Gonzalo, ¿estás acá? Gonzalo nos va a mostrar nos va a ir mostrando los gráficos de la solución. Aquí estoy. ¿Te parece mejor ir viéndolos de a uno? ¿Querés mostrar el primero? Vale, dale. Sí, Tenés que dejar de presentar. ahí está. Ahí debería verse el primero. Sí. ¿Estamos bien? Fíjense que en la primera solución,
la frecuencia viene dada por raíz de G sobre R, ¿sí? Nada, lo que puede hacer acá Gonzalo, por ejemplo, es aumentar la frecuencia. Si aumenta la frecuencia, a ver qué pasa. Si aumenta la frecuencia, ven que el péndulo, las oscilaciones que hace son cada vez más frecuentes. O sea, completa una oscilación completa en menos tiempo que con una frecuencia baja. Poner una frecuencia que sea baja. Gabriel, una cosita. ¿Puedo? Sí, sí. Para ahí. Ahí. Ahí, en algún lugar, no lo muevas. Esta onda es la que estaba en una onda más complicada, estaba en el video que vimos al principio de Pavel, cuando analizaba los sonidos. Entonces, ¿él qué hacía? Agarraba y se fijaba cuánto medía la onda, ¿no? O sea, el tipo identifica cuánto mide la onda, cuánto tarda un ciclo en completarse, le mide la amplitud y ve dónde está el cero, reconstruye exactamente cuál era la función. Y se puede mirar gráficamente eso, ¿no? O sea, quería hacerles esa observación de que esto mismo es lo que hizo el chabón ese cuando identificó los dos sonidos en la onda que tenía. Punto, era solo ese como un comentario. Está bien. De cómo mirando la onda reconstruir la fórmula de la función a ojo. Claro. Sí, bueno, a ojo se ve, por ejemplo, la amplitud. Acá del gráfico vemos que la amplitud es 1. Justamente, a ver, Gonzalo, move la amplitud para ver qué pasa. Fíjense que ahí, a medida que la amplitud va creciendo, va aumentando en el gráfico la altura del gráfico. Entonces, como dice Sebastián, a ojo vos podés determinar cuánto vale A, la letra a ojo, y esa letra A forma parte de la fórmula de tu función solución. Entonces, identificando así cada uno de los elementos, podés determinar efectivamente la fórmula A coseno de omega t. Bueno, nada, por ahora esto es la función, la solución del oscilador armónico simple, sin amortiguar. Acá gamma vale 0, no hay aire, el péndulo se está moviendo solo. Y nada, no, es como que la oscilación no para nunca, ¿ok? Bueno, vamos con, deja de presentar a Gonzalo y sigo con la otra solución. Gracias. O chiflame. Bueno, entonces, ¿qué pasa si efectivamente Gabriel, hay... tengo una pregunta, porque nosotros teníamos ahí en la solución que vos obtuviste una parte imaginaria, y después como que la sacamos. Sí, No porque terminé- pasa lo siguiente. Va, no sé cuál es la pregunta, perdón. No, sí, de por qué Sí. hacíamos eso ahí, que decís una solución real y se fue el IK seno. Claro, porque lo que pasa es lo siguiente. Como te decía, ante una ecuación diferencial planteada de forma real, es decir, con coeficientes reales, uno tiene que dar una respuesta que sea una función real, no imaginaria. Entonces, vos matemáticamente podés conseguir una solución compleja, como la que conseguí acá arriba, ¿sí? Como esta, que viene de toda la teoría que desarrollamos esta semana. Ahora, de esa solución compleja, vos no puedes presentar eso así como solución final a un problema físico, ¿sí? Porque la posición θ es un ángulo. ¿Qué es un ángulo de 8i? No tiene ningún sentido. Entonces, ¿cómo a partir de esta solución compleja que tiene sentido matemático, porque si la reemplazás en la ecuación te la resuelve, sacas un paquete de soluciones reales que te sirva para un físico o para un ingeniero? Bueno, lo que tenés que hacer es, si los coeficientes de la ecuación son reales, que es el caso nuestro, podés tomar esta ecuación y tomar la parte real y va a ser solución. Y la parte imaginaria también va a ser solución. Así te conseguís dos funciones que son solución. Entonces lo que hice acá es desarrollar todas las cuentas, llegué a una cosa así, y el comentario es este. No lo leí, no se los dije, pero es una solución real
a la ecuación viene dada por justamente la parte real de una solución compleja como es la de acá arriba. Espera, Gabriel, ¿puedes subir, por favor? Sí. Ahí. ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué les dije hoy en la teórica? Que cuando las raíces son complejas y tienen parte imaginaria no nula, en lugar de poner la base que está poniendo Gabriel, directamente se podía poner A por el coseno de raíz de G sobre R t más B por el seno de raíz de G sobre R t. Y si hubieran procedido de esa manera, ya está. Por eso que les habíamos dicho, por la manera en que les expliqué hoy la teórica, uno podía directamente poner ya directamente las funciones trigonométricas. Sí, lo mejor es hacer eso que dijo Sebastián, coincido. De hecho, se los mencioné y les dije medio que pasemos por alto estas cuentas. Pero es eso. Si son imaginarias puras, directamente vas con funciones trigonométricas. Ok, está bien, sí. Sí. O sea, si son reales, vas con la exponencial. Si son imaginarias puras, vas con la trigonométrica. Y si no, vas con un mix, que ahora lo vamos a ver. Bueno, ¿qué pasa cuando gamma es distinto de cero? Quiere decir que el péndulo se está moviendo en un fluido, ¿sí? Que puede ser aire, que puede ser agua, etcétera, lo que sea. Entonces, vamos a estudiar caso por caso, ¿no? Porque si gamma es distinto de cero, las raíces de la ecuación cuadrática eran estas dos. Entonces acá pueden darse dos casos. Que esta cosa que está dentro de la raíz sea positiva o que sea negativa. O bueno, también puede ser que sea cero. Así que vamos de a poco. ¿Qué pasa cuando gamma es distinto de cero? Vamos a empezar por argumento de la raíz positivo. Lógicamente, si el argumento es positivo, las raíces van a ser reales. Entonces las soluciones van a ser exponenciales reales. Y van a ser así. En donde acá van a estar lambda 1 y lambda 2 van a ser las raíces de las que estamos hablando, que son estas. Bueno, entonces la solución te queda de esta forma. Fíjate que acá lambda 1 es toda esta cosa, entonces es una suma de dos términos. Entonces la exponencial de la suma es el producto de las exponenciales, ¿sí? Entonces, escribiendo eso en los dos sumandos, voy a poder sacar el e a la menos gamma t, que me va a repetir en los dos sumandos, y lo voy a poder sacar de factor común adelante de la solución. Este movimiento se llama sobreamortiguado, y sucede cuando el fluido es muy denso o viscoso, ¿sí? ¿Y por qué? Porque este gamma está relacionado, como les decía, con la densidad que tiene el fluido. Entonces, si el fluido es muy denso, el gamma es más alto. Y si el gamma es más alto, estás queriendo remar en dulce de leche. Entonces no vas a hacer una oscilación. Vas a tener demasiado viento en contra. Entonces, bueno, Gonzalo, ¿querés mostrarnos? Dejo de presentar y nos mostrás la solución a este. Vale. De este estamos hablando, ¿no? Exactamente. Bueno, acá fíjate que por más que a tiempo cero arranques con una posición que parece que es 5 la posición inicial o algo así, por más que a tiempo cero arranques en eso, cuando soltás el péndulo, arrancás a 5 de distancia del eje vertical. Sueltan el péndulo y no llegás a hacer una oscilación. Simplemente va de forma muy, muy, muy lenta a acercarse al eje vertical, pero Perdón que lo mueva, pero estoy poniendo que se vea solo el tiempo positivo. Ah, está bien, genial. Como- Pero no llegás a oscilar, ni siquiera llegás a pasar del otro lado del eje vertical, ¿sí? O sea, simplemente el péndulo de la pelotita se va moviendo muy lentamente cuando la soltás, y es lo que sucede con un péndulo si lo soltás en aceite de avión, ¿sí? Vos lo pones a vibrar en aceite de avión y no va a oscilar, va a hacer eso.
Lo que... Bueno, nada, no me importa jugar mucho con las variables acá, medio se entiende la idea física, ¿no? Vamos a dejar este acá, por ahí nos ponemos más a jugar con los que siguen. Dale. Bueno, los que siguen son... El que sigue es el siguiente. ¿Qué pasa cuando el argumento de la raíz es negativo? ¿Sí? Cuando el argumento de la raíz es negativo, te pasaría esto, ¿sí? Para que te quede negativo, y se llama subamortiguado. La amortiguación es chica, subamortiguado. Son soluciones exponenciales con exponente complejo. En realidad, acá yo puse soluciones trigonométricas reales. Esto es entre comillas, porque es mitad y mitad. Soluciones trigonométricas reales, eso solo va a ser en el primero de todos acá. Si es imaginario puro, son soluciones trigonométricas reales. A por coseno de raíz de G sobre R por T, más B por seno de raíz de G sobre R por T. Cuando tenés un número complejo como este, en realidad te queda mitad y mitad. Esta parte no tiene letra I, entonces queda como exponencial. Esta parte también es real, queda como exponencial. Cuando yo haga la t, distribuya la t acá en el exponente, me va a quedar e a la menos gamma t, e a la menos gamma t, lo saco de factor común y meto la a para adentro. Esas dos, cuando meto la a ver, cuando saco, perdón, de factor común el e a la gamma t, me queda una combinación lineal de dos exponenciales con exponente imaginario puro. ¿Está bien? Esa combinación de las dos exponenciales es exactamente lo mismo. Perdóname, Gabriel, ¿no te falta la raíz cuadrada de omega p al cuadrado menos gamma cuadrado dentro del coseno? Sí. Sí. Sí, acá. Tiene que llegar hasta... Sí, en este paréntesis, sí. Sí, ahí hay una raíz. Está bien. Ahora lo arreglo en el manuscrito para subirlo. Gracias. Bueno, ahí... Gonzalo ahí en raíz, porque si lo estás copiando. Bueno. Ya la raíz así la corrijo en el GeoGebra. Va en el paréntesis este. Ah, ok. Fuera de la raíz. Gracias. O sea, esa raíz viene de acá. Bueno, no, lo que les decía es que... Pero, de nuevo, volvamos a lo mismo porque como vos hiciste las cuentas con las exponenciales complejas, es como que retrocedimos el paso que habíamos hecho el lunes, que hizo Gonzalo, que hoy yo lo avancé, como diciendo, olvídate de las complejas. Cuando las raíces son complejas, necesariamente tenés que pasar a la base real, que es producto de exponenciales por trigonométricas. El tema es que como vos las agrupás para tener esa phi, sí, no se ve. no lo ves, porque el seno queda embutido en el coseno de la suma. Sí. Entonces ahí hay algo, viste, que va a quedar como medio oscuro. No importa, Claro. para la siguiente vez que volvemos a dar clase, esto lo tenemos que hacer de una manera unificada. Bueno, Acordátelo, yo me lo voy a acordar. Se los puedo mostrar ahora mismo igual. No, porque ya tenés las cuentas, loco. O sea, lo que yo les dije fue, si hay una raíz compleja, uno agarra la exponencial que corresponda y se queda con la parte real y con la parte imaginaria, y con eso tiene una base fundamental del sistema, o sea, tiene una base de soluciones, y después hacen las combinaciones lineales. Lo que pasa es que ahí está el truco físico de agrupar los senos y los cosenos en un solo coseno. Claro. Bueno, es el truco del que les hablaba en este primer ejercicio, cuando gamma era 0.
¿Dónde estoy? Acá. Claro, por un lado tenemos esta primera parte de la exponencial que la sacamos de factor común, y después, en principio, quedaría una combinación lineal de dos exponenciales con coeficientes imaginarios. Eso es lo mismo que una combinación lineal, a los fines de que nosotros tenemos que dar una solución real. Es una combinación lineal de un coseno de esa raíz por t más otro coeficiente por un seno de esa raíz por t. Acá no aparece ningún seno en mi fórmula, entonces la pregunta es ¿por qué no aparece un seno en la fórmula? Bueno, no aparece un seno porque uno puede hacer una serie de pasos en donde ese seno queda plasmado en esta fase que se ve acá, ¿sí? Entonces, bueno, la vez que viene le dedicamos un rato a hacer eso, pero efectivamente, cuando vos tenés soluciones imaginarias puras, lo más conveniente es lo que dice Sebastián. Directamente, si tu raíz del característico es 3i y menos 3i, es coseno de 3 por t más b por seno de 3 por t, y chao. Sí, y si es 2 más 3i es e a la menos, es e a la 2t por coseno de 3t, e a la 2t por seno de 3t. O sea, no importa que sea imaginaria pura, aunque sea compleja, no real, va la exponencial por las trigonométricas, que es lo que les expliqué hoy. Claro, la parte real queda plasmada en el exponente y la imaginaria en la trigonométrica. Sí, sí. Efectivamente, acá queda todo medio oscurecido por esta fase, que es lo que se suele usar en física, ¿sí? Pero, no sé, si no, en algún momento yo por ahí el viernes, o si no, la clase que viene, les puedo dedicar un tiempo a... No, la clase que viene nos dedicamos a Producto Interno. Esto termina hoy. Por eso, bueno, listo. Bárbaro. Bueno, a ver, vamos a ver esta, Gonzalo, entonces, con la raíz acá. Dale, presento. Ahí está. Una ventana. Era la tercera, ¿no? Sí. Esta misma. Bueno, bien. Acá, ahí se ve perfecto lo que sucede. O sea, hay una oscilación, a diferencia de cuando uno está en un fluido muy viscoso. Acá hay una oscilación, pero lo que sucede es que se va achicando la amplitud, ¿sí? ¿Qué pasa si ponemos el A más grande, Gonzalo? Déjalo fijo, pero más grande. Estaba en negativo, por eso se dio vuelta. Ahí lo puse positivo. Bueno, fíjense lo que pasa acá. Si vos pones una amplitud más grande, lógicamente la oscilación tiene una amplitud mayor, pero se va apaciguando. Y esa forma en la que se va apaciguando va decayendo la amplitud de manera exponencial. Los picos máximos de máxima amplitud van haciendo contacto con una exponencial que justamente es e a la menos gamma t. ¿Sí? Y miramos esto desde lejos, si querés poner un poco más de zoom, por ahí se ve un poco más... También e a la menos gamma t. ¿Cómo? Puedo graficar e a la menos gamma t para que se vea la... Sí, sí. A por e a la menos gamma t sería. Ok. Espera que ahí copio el gamma. No me está dejando. No me deja. A ver. Bueno, como les decía entonces, hay una oscilación, pero a diferencia de cuando les mostraba el caso gamma igual a 0, se va apaciguando, y esa forma en la que se va apaciguando la oscilación viene dada por la exponencial y viene dada por el coeficiente gamma, que es el que tiene que ver con la viscosidad del fluido, ¿sí?
que fíjate que si aumentamos gamma, por ejemplo, pone un valor de gamma más alto no, de omega no, gamma. Si ponemos un valor de gamma más alto, Estoy cambiando a... claro, mata más rápido la oscilación. Fíjate que ahí tira 2 oscilaciones y listo. Si pones un gamma bajo, te deja oscilar durante más tiempo. ¿Ves? Ahí sería no, gamma. ahí, claro, ya directamente no hay oscilación, no hay apaciguamiento. Hay una lástima que no esté Cataldo, porque una vez estuvimos discutiendo un ejercicio paramétrico y los casos de los parámetros, es como que si a algunos se les perdían, y ahora acá pueden ver por qué es necesario analizar todos los casos, porque describen comportamientos físicos totalmente distintos. Claro, 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 sí, sí, sí. Esto jamás se puede dar en el que hicimos anteriormente, cuando estás sobreamortiguado, no te va a oscilar. Claro. Bueno, vamos a la otra. Perdón, ¿dejo de compartir o comparto la otra? Deja de compartir y ahora sí. Voy entonces al otro caso, que es, ya vimos cuando la raíz te queda con argumento positivo y con argumento negativo. Entonces, ¿qué pasa cuando la raíz vale 0? Tenemos una raíz doble. Me refiero a la raíz cuadrada, no a la raíz de raíz. O sea, teníamos la ecuación del oscilador, teníamos las dos raíces. ¿Qué pasa cuando esto vale 0? Bueno, a ese caso se le llama amortiguamiento crítico. Y ahí vamos a tener una raíz que es menos gamma, que es una raíz doble, ¿sí? Entonces aparece una raíz doble, y cuando aparece raíz doble, lo que sucede es que nuestra ecuación al final, la ecuación para tita es esta, ¿sí? Entonces, ¿cómo laburamos con estas ecuaciones? Bueno, el ejercicio 2.27, ítem D, te dice que tita tiene que ser así, ¿ok? Lo que te dice el ejercicio 27, con lo que estuvimos trabajando hoy al principio de la clase. Bueno, vamos con esta entonces, Gonzalo. Esto es amortiguamiento crítico, se llama. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Ahí gamma es 0. ¿En qué crees que lo ponga? No, pero uno, no sé. Bueno, Ahí. sucede esto, es como que lo largo al péndulo de algún lado, pasa para el otro lado y después decae exponencialmente. Es como una cosa rara, la verdad que no le encuentro una... O sea, se equilibran la fuerza de gravedad con la fuerza que tenés debido a la viscosidad del fluido. Y sucede este movimiento, digamos, mucha interpretación física no le puedo dar, pero es como que quiere oscilar y no puede, y bueno, decae exponencialmente. Nada, la verdad que el que tiene una interpretación más rica desde el punto de vista físico es el anterior, en donde se puede dar una oscilación. Y por último, yo les quiero mostrar el último, si me dejás, Gonzalo, mostrarles la última, que sería... a ver, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si acá, si como les comentaba al principio, ¿no? Arrancás al principio de todo con... ¿Qué pasaría si acá, cuando planteamos la ecuación del oscilador, o mejor dicho, antes, cuando planteamos las ecuaciones de Newton, hubiese acá una fuerza externa? Esa fuerza externa tendría que estar acá. Bueno, ¿qué pasaba con esa fuerza externa? Iba a quedar acá, y entonces lo que vamos a hacer es poner una fuerza externa que sea así. Y acá me faltó ponerle alfa. Coseno de alfa t, quise poner. Ahora voy a escribir. Acá quedó. Bueno, entonces si vos pones coseno de alfa por t, acá hay una F0 que es como la amplitud de la fuerza externa, te queda esta ecuación, ¿sí? Sería el oscilador armónico amortiguado forzado, ¿sí? Entonces, lo que podés hacer es buscar una solución particular, como vimos hoy, ¿sí? Cuando hicimos el ejercicio 34, podés buscar una solución particular. Una solución particular
es esta que está acá, ¿sí? Yo lo que quiero, Gonzalo, es si podés graficar esta solución particular junto con la solución homogénea del subamortiguado. El subamortiguado es este. Se puede graficar esta, que es la tercera. Ok, junto ahí la con- tengo Claro, yo quisiera ver esta, que sería la solución de la homogénea. Hasta ahora tratamos todo homogénea, no había fuerza externa. Y a esta le quiero sumar la solución particular, que viene dada por esto, ¿sí? No la estoy hallando, tienen que hacer el trabajo del ejercicio 34 que les mostré hoy, ¿sí? Acá es coseno de alfa t. Ahora, después cuando lo suba va a estar el alfa, va a estar la raíz, todos esos errores que hubo. Bueno, acá por ejemplo, acá si querés este phi, Gonzalo, ni lo escribas, ponele un 0. Tomémoslo de fase 0 acá y listo. Es lo mismo. Acá en F0 Sí, no, sobre... la tengo escrita, ahora tengo que meterla del subamortiguado. El tercero me dijiste que era, ¿no? Sí, ponele phi igual 0, ponele... No sé, en F0 sobre M ponele un 1 si querés. Profe, ese phi que tiene ahí es otra vez eso que habíamos dicho que teníamos las soluciones imaginarias, las pasamos a coseno seno y metimos el seno en esa fase. Sí, es eso. Ok. Sí, esto ya lo liquidamos ahora, quedan 2 minutos. Si quieren, no sé si te parece, Sebastián, les explico, le dedico 10 minutos a eso. Agarro una combinación y les muestro. Esperá, estaba muteado. Mirá, el único asunto que tiene esto es el siguiente. Lo que habría que hacer, que es un lindo ejercicio, es utilizar, porque digamos, vos le tirás la solución escrita a la manera física, con los senos y los cosenos embutidos en un único coseno, Sí, que es un truco, sí, ¿está bien? Entonces lo que hay que mostrar es cómo, de la metodología general que yo les di para resolver estas ecuaciones, se accede a esta solución que vos les das. exacto, sí. Y eso en 10 minutos no lo vas a poder hacer. Bueno, O no sé, salvo que lo tengas preparado. Yo no creo que en 10 minutos se pueda hacer la cuenta. Porque está le bien, vas a no, tener que recordar cómo funciona el coseno de una suma. El coseno de la suma es el coseno del primero por el coseno del segundo, menos el seno del primero por el seno del segundo. Vas a tener que hacer algunos truquitos con esas cosas. No sé, eso lleva tiempo. está bien. Lo Sí, que sí, lo que les pido es que cuando hagan el ejercicio de la masa, el resorte y el amortiguador, se sometan al enunciado del ejercicio, que no propone que lo escriban de esta forma, sino de otra. Gabriel, ya lo tengo, cuando quieras. bueno. A ver entonces, ¿cómo se ve? Necesito que dejes de presentar, creo. Ahí, sí. Ahí está. Acá, les puse los mismos parámetros. El omega de la verde es el mismo omega que el azul. No sé si tenía que cambiar. No, está bien, está bien. Claro, la verde es la solución particular, Ok. ¿no? O no, no sé. ¿Cuál es la...? No. O sea, yo agarré este gráfico Sí, de la 3
y los superpuse con el gráfico de la última de todas, que sería la verde. Ah, bien, bien, bien. Por eso, Mirá. la verde era una solución particular. Claro, no, yo lo que quería es que las sumes, no que las superpongas. Ah, que la sumen. A ver. ¿Por qué quería que las sumes? Pues les digo a los chicos, porque la solución de la ecuación viene dada por todas las soluciones homogéneas más una particular. La violeta es una solución, la violeta es una solución de la homogénea, la verde es una de la particular, entonces si la sumamos tenemos otra solución particular. Esta sería la suma. Sí, y Exactamente. acá yo quiero decir algo, Gonzalo. Cuando Gabriel te dijo superponelas, te dijo sumalas. Porque acá en álgebra la palabra superposición quiere decir sumar. Bueno, entonces lo que pasa acá es que hay una amortiguación, pero ¿qué pasa? Recuerden que esto es como una hamaca, ¿no? Entonces es un péndulo, hay una fuerza externa, hay un tipo que está empujando el péndulo, entonces por más que haya una amortiguación, no para de haber un movimiento oscilatorio, fíjense que nunca para, porque hay alguien empujando a la hamaca, ¿sí? Entonces este es el comportamiento de una solución particular, subamortiguada y con fuerza externa, ¿sí? Esto es lo que sucede. Se apacigua la oscilación original, pero después, o sea, vos podés largarte, tirarte de la hamaca, ¿no? Te sube, te levanta la hamaca el tipo y te suelta, re alto. Bueno, haces una o dos oscilaciones, viste, con todo. Y después te empieza a marcar normal y no para nunca. Eso es lo que sucede. Se apacigua, pero después queda con una amplitud que es la dada por la particular. Bueno, eso sería todo. Los que tenía que contar hoy. Así que bueno, no habría más que decir. A ver. Dejo de compartir nomás. Sí, sí. Bueno, entonces sí, vamos a dejar acá porque lo otro tiene razón Sebastián, que lleva un rato. Yo, a ver, lo tenía hecho y se los quería mostrar, pero no lo estoy encontrando. Así que les voy a subir una foto ahora en un ratito, si no. Les puedo poner la foto en el Discord. Lo que no sé en qué ejercicio les puedo dejar la foto. No sé, Sebastián, ¿qué te parece? ¿Dónde pongo la foto sobre esto de cómo pasar de las trigonométricas de la suma de seno y coseno a ponerla fácil? En off-topic, no sé. No, en off-topic. En aplicaciones, no sé. Sebastián. Bueno, después, nada, por algún lado, me parece que en aplicaciones, en el Discord les voy a subir entonces la foto de cómo se pasa de seno y coseno a que te quede la fase adentro. Bueno, nada más entonces. Bueno, hasta la próxima. Dale, nos vemos, Gabriel. Chao, hasta luego. Nos vemos, saludos. Chao, muchas gracias.
Abril, acordate de dejar de grabar. Sí, tienes razón. Bueno, gracias Gonzalo por la presentación. No, no es nada. Claro.